conforma, cómo llegan los jugadores al partido. Cómo llega Lemos, cómo llega Ferreira, cómo llega Arezzo. Bueno, Goularte no llega. Darias. Que era uno de los que sí pensaba que podía llegar, no llega. Bueno, ¿qué te parece? Ahí tenés. Pero a mí me dijeron que Darias está mejor, que Ferreira está recuperado, que incluso Arezzo está mejor. Él había tenido una carga, ¿se acuerdan? Igual Sí. terminó jugando en Brasil, ¿no? Sí, Y hay que esperar Juega de hoy. siempre. Hay que esperar de hoy. Y hay que esperar hoy, a ver cómo Ese juega es- hoy. sí. Como decía el contador Damiani, pensando en el tema lesiones para esta noche, sin noticias son buenas noticias. Era una frase que utilizaba el contador cuando estaba aquella disyuntiva que le llevaban al Cebolla, Bueno y a Visera, y le preguntaban Radio Continente, le preguntaba a José Carlos Domínguez al mediodía, ¿cómo estamos, contador? Y le decía, sin noticias son buenas noticias. Decía Damiani que ya sabía que se le iban a llevar esos jugadores. Y la verdad que en esta serie de la Copa, Corinthians está despegadísimo, está sobre ruedas. Yo diría que está como andar en un Kia. Kia. Movement that inspires. ¿Cómo está esa híbrida? Preciosa realmente. Bueno, panorama complejo desde los desafíos que se plantean para Peñarol. Y por primera vez en mucho tiempo empieza a sobrevolar el ambiente del fútbol. No sé si desde la interna se maneja de esa manera, yo creo que no, pero bueno. La duda de la continuidad del ciclo de Aguirre. Y digo la duda de la continuidad del ciclo porque en realidad en Peñarol creo que nadie va a dar el paso de cesarlo al técnico o de pedir que lo cesen, pero quizás hasta el propio entrenador sea el que lo plantee. Es una situación parecida, muy parecida, a la del 2022, cuando Mauricio Larriera no le encontraba la vuelta al equipo y el presidente lo sostenía en el cargo. Y Larriera, ¿se acuerdan que hablaba de los indicadores? Que las declaraciones que decía en conferencia, decía a mí los indicadores me dan bien, todo, y el equipo venía en picada, después de haber tenido una muy buena sudamericana, aquella de la pandemia. Y bueno, y terminó con la decisión de abandonar el cargo por parte de Mauricio Larriera, y Peñarol entró en esa disyuntiva de no encontrar un rumbo. Acá se ha fijado tanto el objetivo Copa Libertadores y ha quedado tan lejos de la definición del campeonato, porque Peñarol hace 3 fechas ya que no pelea la apertura aproximadamente, que claro, todo redunda en esto, sin tener en cuenta que puede, si no le va bien en la Libertadores, puede pelear una clasificación a Sudamericana real, porque Peñarol está bien, pero Independiente Santa Fe tampoco en este grupo, y que además tiene el uruguayo por delante, que queda más de media temporada todavía. Sí, Ruglio dijo ayer que Aguirre le había sugerido, le había dicho que si él sentía en algún momento que el responsable era él, que él tenía que dar un paso a costado, que él lo daba. Ruglio le sostuvo que no. Y hay un dato muy fuerte de que Aguirre se va de Peñarol si hoy no le va bien y el jueves tampoco. A mí me dijeron de Peñarol que él no lo comentó en el club y que van a intentar que eso no suceda, entre otras cosas para que Peñarol no termine antes del parate del fútbol con un interinato. Sí. Porque sería lo que va a suceder. 2 partidos de Copa, más uno del torneo local, más el intermedio antes del parate del fútbol. Entonces, yo honestamente, si bien entiendo que puede haber un desgaste, es mucho tiempo de trabajo, no es fácil los lapsos tan largos de tiempo también para un entrenador, para un plantel, pero también siento que a Peñarol le pasaron cosas más allá del entrenador. Más allá del entrenador. Comparto, La lesión de dale. Nahuel Herrera, la lesión de Goularte, la lesión de Abel Hernández, la lesión de Leo Fernández, o sea, la lesión de Maxi Olivera, son antes la del Cangrejo, que también, no, porque Peñarol Sí. pierde el campeonato el año pasado, o sea, Claro, termina. sí. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que, a ver, entiendo que Aguirre puede estar un poco desconcertado, un poco mareado, que todavía tampoco haya hecho el clic de sentir que no tiene más a Leo y que tiene que buscar otra fórmula. Pero entiendo que él mismo lo puede, con los jugadores, ¿no? Por supuesto, lo pueden cambiar. Entonces, la verdad, los datos que yo tengo no dicen que se va, ni que analiza irse, pero respeto a quienes tienen otro dato. Sí, sí.
Porque aparte hasta que no suceda no tenemos cómo saberlo. Yo insisto. Creo que sería un error grande Yo insisto. del lado de Peñarol sacar a Aguirre. Claro, no, pero Porque aparte, no, pero no lo van a ves del sacar, lado del no, frente. pero no lo van a sacar, ¿eh? Bueno, o que se vaya Sería Aguirre. él, sería que él. se vaya Aguirre, no se puede Ah. ir. Es el tipo que está en Peñarol, que tiene una espalda tremenda, que siempre decimos, porque Aguirre, pues si no fuese por Aguirre, si no estaba Aguirre, este Peñarol ya hubiese Sí. cambiado. Si Pero que ¿sabes qué? pierda ese hombre con esa espalda, o sea, ese técnico con espalda, que muchos equipos los quieren buscar. Nacional no lo tiene. Hoy Nacional no tiene un tipo con esa espalda. Que Peñarol pierda ese hombre, porque después ya no es lo mismo, ¿eh? No. Sí, poner Dentro vuelta de 2 atrás. años viene Aguirre de vuelta, ya no es lo No, mismo. claro. Le están No. sacando de... A mí me parece bien. Yo moriría con Aguirre. Está bien. Yo moriría con Aguirre. Yo lo que te digo igual. Sabiendo lo que es Aguirre para Peñarol, lo que significó y lo que significa, más allá de este mal momento, porque es un mal momento, pero como siempre digo, los que ganan y pierden campeonatos son los jugadores. yo- Te puede ayudar un técnico más que otro, sí. Aguirre ya está recontra demostrado que ayudó muchísimas veces a que Peñarol Sí. sea, ¿no? Campeón y tenga buenos resultados. Entonces, son los jugadores. Y Nacional lo cambió a Jackson, que parecía que no. Baba, y vimos alguna mejora en algunas cosas, sí, pero será porque Baba, pues será porque los jugadores han levantado alguno el nivel y se han encontrado. Y sigo para atrás, ¿no? Y Peirano y seguimos. Y Lazarte, Peñarol lo mismo. Lazarte, claro. O sea, y Peñarol lo mismo. Peñarol, sí, bueno, está todo Aguirre, porque en este periodo que Peñarol tiene a solo Aguirre, Nacional tuvo a Lazarte, a Baba, a Peirano, a Claro, Jackson claro. Viera. Entonces, hay que mirar el otro lado. Hay otro lado. Sí. Vamos a apuntar a que el equipo levante el nivel, que los jugadores que contrataron y que están bien contratados, la verdad que cuando empezó el año, tenemos que ser sinceros, los dos dijimos, los dos grandes tienen planteles como para estar pelear el campeonato, pero con distancia. Sí. Y no lo han logrado. Y no es por los técnicos, es porque los jugadores no han encontrado buen nivel. Sí, y O no también todos en buen momento, porque hay momentos que algunos jugadores están, pero otros no. Entonces, tienen que... Sí, yo con respecto a la espalda, me parece. afectado lo que- sanitario también. También. Muy afectado en lo También. sanitario. Con respecto a la espalda, es el momento en el que la siento más debilitada. Sí. Por todo aquello de Arezzo, que parece que no, pero fue un hecho importante. Recordar que Aguirre habló en una conferencia de prensa, tuvo que Arezzo no era su primera opción, y eso fue todo un tema para la gente de Peñarol. Que vio como Arezzo estaba entrenando en su casa, muerto por ir a los aromas, Peñarol no tenía un 9 claro, aunque había pedido a Batista, venía Abel, y él no daba el paso con Arezzo. Me parece que eso le costó un poquito con la gente. Es la primera vez que siento eso. Así como también te digo, ¿por qué todo Aguirre? Y bueno, porque muchas veces se habla de que cuando Peñarol te llega a una semifinal de Libertadores también se lo coloca a Aguirre como imagen principal. Y también son los jugadores ahí. Obvio. Entonces obvio. entiendo que así como es un entrenador con espalda, comparto plenamente un referente en Peñarol, siento que por eso también se lo castiga un poco por demás capaz, en algunas cosas. Así como en algún momento se habla de su aura, en otros momentos se lo castiga un poco más. Si me preguntas a mí, para mí sería un horror que se vaya ahora. No tengo ninguna duda. Pero también entiendo que él tiene que dar demostraciones de que le encuentra la vuelta a una situación que es complicada. Sí. Que no es solo de los jugadores, también es del entrenador. En Sí. este caso también es el entrenador. Sí, como no había pasado mucho tiempo antes, se le cuestiona la toma de decisiones. Entonces, esto de Arezzo, del verano, con algunos coletazos más, Pero estamos de acuerdo que esos son los resultados, Leo, ¿no? Porque esto de Arezzo del verano, comparto, pero si hoy Peñarol estaba primero, sí, solo sí. con estar primero, sacalo de la Libertadores, sacámoslo de la Sumale la Libertadores. pausa de rehidratación en Santa Fe. Va a salir Ah. Matías, no, déjame un poquito más. Nah, pero eso... Hizo ruido en la gente, dale Sí, eso. porque hace ruido todo, porque si no ganó, si hubiese ganado, no Bueno, hace ruido pero eso. está bien, pero El tenemos que hablar resultado, sobre lo que entonces, pasó en la los cancha. que deciden, que eso es lo que apunto yo, no la gente, porque la gente puede hablar de lo que quiere, puede criticar Sí, a lo que a ver, quiere y pasó en la puede final del pedir año pasado cabeza de lo que quiere, porque está para eso y con esto hoy lo piden. Más que más. Al minuto. Sí, sí. Y ¿Tá? gratuitamente y con un exacto, perfil exacto. oculto. No tienen que ir al estadio a gritar, Sí. que está como antes. Ahora acá te lo piden enseguida. Pero la gente que es responsable, como Rubio, como lo que dije Rubio hoy, que no compartía de lo que sacó, de lo que habló, comparto que lo banque a morir. Y es el que más lo banca, me parece, ¿no? Sí, Ahora ahora, tengo entendido eso por lo menos por... ahora Sí, sí, sí. el vínculo Aguirre-Peñarol tiene varios capítulos y creo que ahora está ingresando en un terreno nuevo
de un tiempo a esta parte. A ver, él dijo, y tiene razón, si la pelota de un pie pega en el palo y entra, nadie me cuestionaba que había sacado a Arezzo a los 90 en la final del Parque Central. Es cierto que muchas veces si la pelota pega en el palo y sale o pega en el palo y entra, cambia sustancialmente, sin duda. Pero aparte, ahora, pará, lo de los clásicos. ¿Te acordás de los clásicos? Sí, Antes que no de jugar el ganaba clásico en el clásico. parque, que no ganaba clásico, el año pasado los clásicos, que no ganó el campeonato, pero acabó pero ganando no solo en Peñarol. Ganó el Un clásico, dirigente nacional que ya cambió. públicamente dijo, yo me encanta jugar los clásicos con Aguirre porque tenemos mejores números que él. No, por eso, todo lo, ¿entendés? Sí. Cambió lo de clásico. Ganó en el Parque Central después de no sé cuántos años, después la primera vez con gente. Entonces, todo así. Es resultado. Es resultado. Y Aguirre no es solo resultado. No, No lo puedes medir como un técnico que viene por primera vez a Peñarol, a dirigir Peñarol, y lo mirás por los primeros resultados que tenga. No, está claro. Aguirre tenés que mirar su historia. sin duda. Yo creo que por primera vez le están cuestionando decisiones. O sea, en el 2003 era el que sacó a Peñarol de una crisis de algunos años sin salir campeón. Y vino Chilavert y el aura de Aguirre, que por primera vez como entrenador era campeón uruguayo. Ni hablemos lo del 2010, cuando Peñarol estaba en un ciclo malísimo, que hasta le costaba ir a la Copa, hace aquella campaña tremenda para revertir la anual, gana el uruguayo y después viene la Libertadores de 2011, tras cartón. El hincha no se olvida de aquella campaña que arranca muy bien y él tiene su contrato para irse a Medio Oriente y lo deja a Peñarol. ¿Está? Esa herida en algunos hinchas todavía no zanjó. En otros sí, la gran mayoría, los más jóvenes, no saben, algunos capaz que no saben ni lo que estamos hablando. Otros lo tienen presente. Y en su nuevo ciclo en Peñarol, se le bancan cosas que hoy ya creo que no se le bancarían. Aguirre llegó a Peñarol, es cierto, en una meseta del equipo, era líder de la tabla anual, perdió el anual y perdió el uruguayo en las finales del campeón del siglo. Eso no pesó para que continuara siendo el técnico de Peñarol. Hizo un 2024 brillante. Copa Libertadores entre los 4 mejores, campeón del uruguayo de punta a punta, Leo Fernández fenomenal, toma de decisiones, dos equipos en algún momento, ponía a todos los suplentes, hacía 3-4 goles. Trajo a Darias, al Cangrejo, le funcionaron todos. Todos. Se hablaba que el periodo de pase por ahí no había sido bueno, que le caminó todo. Gastón Ramírez, ¿se acuerdan? Que venía, que no venía, que no arreglaba con Peñarol, que había arreglado con River por, no sé, creo que era 12 veces menos el sueldo, un montón de cosas. Después no arregló en River, viene a Peñarol. Dice Aguirre, yo lo pedí, yo lo traigo, yo lo banco. Esa espalda, perfecto. Adentro Gastón Ramírez con Aguirre, todo bárbaro. 2024, todos sin cuestiones. 2025, otra vez. Que el aura de la Copa, justo se lesiona Leo Fernández en la serie con Racing, algún tropezón, tuvo una racha mala, se recompuso, lo sostuvieron, nadie lo discutía, porque era Aguirre. Y Peñarol llega a definir el uruguayo y por una pelota que pega en el palo y sale o otra que pega en el palo y entra, perdió el título. Pero lo de este año... Hubo cuestiones. Sí, pero no el al nivel, año pasado no al nivel de que se pedía haya... cabeza. El año pasado en la apertura se pedía cabeza. ¿Vos decís que se pedía la cabeza a Aguirre? Sí. Y yo En la creo que en apertura, la, acordate no que- sé si en tanto, la apertura lo que sí se decía es, si Aguirre no fuera el técnico de Peñarol, ya lo habían sacado. Claro. Eso se decía. Pero Más- había más que pedir la cabeza. muchos hinchas que decían. Bueno, pero siempre hay hinchas, por ejemplo- Venía de hacer un 2024 genial. Genial. Sí, Pero ahora en la mejor toma año de ahora en la Aguirre. toma de decisiones se le critican otras cosas. La rotación, poner un jugador que de repente no estaba del todo bien. No sé, le pasó con Angulo el otro día en la Copa, le pasó en un momento con Laxalt, que tuvo que entrar en el día que se lastima a Nahuel Herrera y sale antes del entretiempo. La situación de Arezzo del verano. O sea, hay más cosas que hacen un poco más de ruido. Y parece que como que se le empieza a cuestionar un poco más. Entonces, es una situación diferente. Que si eso se matiza con que él de repente está como un poco más afectado con todo este contexto, bueno. Pero yo creo que la toma de decisiones a veces es lo que se le está cuestionando un poco más en este último tiempo. Algunos cambios que de repente el hincha dice no se entienden y que no tienen un efecto en el resultado del partido. Porque si él hace un cambio que de repente no se entiende, pero resulta que ese cambio rutilante para cerrar un partido o para darlo vuelta, bueno, bárbaro. Y además también está hoy por hoy todo esto condimentado con esta situación de que se le han caído un montón de jugadores y claves. Porque no es que se lastimó. Porque el año pasado, por ejemplo, había traído a Byron Castillo, no le caminó. Tenía a Camilo Mayada en el lateral derecho y vivía más lastimado que pronto para jugar. Y terminó jugando Pedro Milán. Bueno, pero tenía una alternativa
tuvo alguien que le resultó en ese lugar y tenía un jugador que le ocupaba el puesto. Ahora se le lastimó el mejor y viene del año pasado, o el mejor o uno de los dos mejores, porque yo entiendo que Arezzo también es uno de los mejores de Peñarol. Y viene del año pasado donde no pudo sobreponerse a la situación de Cabrera. Entonces ya no es, a ver, no es como en el 2025, que tuvo que ir a buscar a Báez para que viniera a sustituir a Báez porque no encontró un extremo por izquierda. Esto es distinto, es diferente y está más bravo. Entonces, lo puede salvar la cancha. Hoy, por ejemplo, como vos decías en el arranque del programa, hoy tiene una oportunidad Peñarol que más allá de jugar con equipo alternativo, necesita ganar para crecer anímicamente. Para sacarse ese mote de decir, bueno, no gana, pierde, empata, la corre de atrás. Pero necesita que hay ciertas cosas que le empiezan a caminar de vuelta. Vos fíjate que además de lo de Leo Fernández, que además de lo de los zagueros, Ferreira, Alemo, Gularte, también le bajó en lo de Arias, le bajó en el rendimiento Remedi, que era un bastión en la mitad de la cancha. Y lo que pasa también, hay que ver cómo está rodeado. Es que el colectivo Y claro. funciona bien y